Ya. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a resolver las dos preguntas que me enviaste, así que espero que te sean de ayuda. Ya, el ejercicio uno nos dice, la constructora ACME está preocupada por los altos niveles de accesibilidad de los últimos meses, por lo que debe decidir entre dos planes para mejorar la seguridad, plan A y plan B. Como quiere tomar la mejor decisión, solicitó a 9 expertos en seguridad que clasifiquen cada uno de los planes en una escala de 1 a 10, considerando las clasificaciones más altas para los mejores planes. El gerente general adoptará el plan B, que es el más caro, solo si los datos respaldan la evidencia de que los expertos califican mejor el plan B que el plan A. La tabla se presenta a continuación, muestra las clasificaciones obtenidas. Bueno, ahí hay una tabla, ¿cierto? De doble entrada, con los 9 expertos en seguridad y con plan A y plan B y las clasificaciones de cada uno. Aportan los datos evidencia de que a un nivel de alfa igual al 5% las clasificaciones del plan B tienden a ser mayores que las del plan A. Ya, eso es lo que tenemos que resolver ahora. Entonces, vamos a resolver mediante una pizarra. Ya, entonces, este ejercicio se va a resolver en 3 partes. Parte 1, que es un análisis que vamos a hacer primero del ejercicio. Primero, ¿qué busca el problema? Lo que busca el problema lo dice la última pregunta. ¿Qué dice? La evidencia, ¿cierto?, de que las clasificaciones del plan B tienden a ser mayores que las del plan A. Por lo tanto, para que las clasificaciones del plan B sean mayores a las del plan A, yo tendría que decir que la media poblacional de B va a ser mayor a la media poblacional de A. ¿Ya? Eso es mu. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Parámetros. ¿Qué parámetros tiene el problema? El problema tiene un mu A y un mu B, ¿cierto?, de cada uno de los planes, que son las medias poblacionales desconocidas. ¿Ya? Desconocidas. También el problema tiene una varianza poblacional, ¿cierto?, para cada plan, también desconocidas. Y por último, tenemos los tamaños de la población también desconocidos. ¿Ya? Entonces esos son los 3 parámetros que siempre se analizan. Entonces, ¿qué hacemos en la parte 2? ¿Cierto? Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte 2? Primero, como yo tengo que buscar esta prueba de hipótesis, esto cuando son dos muestras ya es una prueba de hipótesis, yo lo primero que necesito para saber qué prueba de hipótesis aplicar, necesito saber qué pasa con las varianzas poblacionales. No sé su valor, pero tengo que saber si estas o son iguales o no son iguales. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Una prueba de hipótesis para varianzas poblacionales. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer antes de responder a la pregunta o al problema. ¿Ya? Entonces esa es la parte 1. Vamos a borrar para seguir con el problema. Ya. Ahora, la parte 2. En la parte 2, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Cuando hago yo prueba de hipótesis, tengo que seguir unos pasos. A mí me gusta seguir los siguientes pasos que voy a mostrar acá. Primero, tipo de datos. Ya, en tipo de datos, yo tengo, ¿cierto?, un plan A y un plan B, que los dos son muestras.
muestras son independientes. ¿Cierto? Independiente de que sean los nueve expertos, están buscando en una muestra A y en una muestra B están haciendo sus mediciones. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que necesito, el nivel de significancia. Súper importante. Aquí el problema lo entrega, ¿cierto? Que es 5%. Y eso es igual a 0,05. Ese es un dato súper relevante. Parámetros poblacionales. Y aquí en parámetros poblacionales ya habíamos hecho, ¿cierto? El desglose. Tenemos un μA y un μB desconocidos. Tenemos una varianza A y una varianza B, también desconocido. Y los tamaños poblacionales también desconocidos. ¿Ya? Esa es la primera parte de lo que tengo que analizar. Ahí, ¿cierto? Ahora voy a borrar para seguir con la siguiente fase de la parte 2. Ya, y acá ahora voy a sacar parámetros muestrales. ¿Ya? Acá voy a sacar parámetros muestrales, que obviamente el primero me habla de los tamaños de las muestras. ¿Ya? En este caso, en ambos casos, como n son menores a 30, hablamos de muestras pequeñas. ¿Ya? Porque cuando son muestras mayores o iguales a 30, hablamos de muestras grandes y eso cambia el panorama del ejercicio. El siguiente parámetro que necesito son los promedios poblacionales. Bueno, ahí con la tablita, ¿cierto? Yo hago la suma y después lo divido por 9. En este caso, ¿cierto? La suma de los x ahí partido por el MA. Y en ese caso ahí tú lo puedes corroborar. Me dio 77. Acá me da 9. Y el promedio me da 7,4. ¿Ya? Y en el caso de la muestra B, hacemos lo mismo, ¿cierto? La suma de los xBI partido por el n sub b. Y en este caso me dio 81 partido por 9. Por lo tanto, ese promedio me da 9. ¿Ya? Esos son los primeros dos parámetros. Y el otro parámetro que nos falta es la varianza, ¿cierto? O la desviación estándar. Voy a borrar acá. ¿Ya? Y para la varianza, ¿cierto? Yo necesito primero la sumatoria de los x sub i menos el promedio de x sub a, ¿cierto? Todo eso elevado a 2, ¿cierto? Eso hay que ir cada parámetro, no sé, pues 7 menos 7,4 elevado a 2 más 9 menos 7,4 elevado a 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ese para no quitar tiempo acá, yo eso ya lo resolví, ¿cierto? Y me da un valor de 14,24. Y en el caso de la muestra B, P sub i menos x, ¿cierto? Ahí me da un valor de 6. ¿Ya? Con esto, yo puedo sacar las varianzas de ambas muestras, ¿cierto? En ese caso, yo ya tengo 14,24 y acordémonos que esta es una varianza muestral, por lo tanto es un n-1, por lo tanto es 9 menos 1. Acá abajo lo mismo, n-1, se tiene 14,24
partido por 8 y vamos a tener abajo 6 partido por 8. Y eso me da 1,78 y acá abajo me da 0,75. Ya, esas como varianzas. Pero yo aquí también necesito las desviaciones estándar, por lo tanto aquí solamente tengo que sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Y en ese caso tengo los siguientes parámetros. 0,35 y acá los resultados son 1,33 y el otro es 0,87. ¿Ya? De ahí yo ya tengo todos los parámetros muestrales que necesito para hacer la prueba de hipótesis. ¿Ya? Tengo el número de muestra, tengo el promedio muestral y tengo desviación estándar muestral y tengo la varianza muestral en ambas muestras. ¿Ya? Así que aquí vamos a borrar y ya los parámetros muestrales ya los tenemos completos. Ahora, ya recién puedo hacer la famosa hipótesis. ¿Ya? Y aquí la hipótesis, ¿cierto? Que yo tendería a ser, ¿cierto? Mi hipótesis nula me diría que la varianza de la muestra A, la varianza poblacional, es igual a la varianza poblacional de del plan B, perdón, y la hipótesis alternativa sería, ¿cierto? Distinto. ¿Ya? Pero esto a mí no me permite decir para qué lado tengo que tener mi estadístico crítico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí siempre se hace, en este caso, se hace un cambio en ambas hipótesis. La hipótesis nula yo la presento de la siguiente manera. La varianza poblacional de A partido por la varianza poblacional de B deben ser igual a 1, ¿cierto? Si son iguales, me va a dar 1. ¿Ya? Y tenemos que, en este caso, la varianza poblacional de A partido por la varianza poblacional de B, ¿cierto? Va a ser mayor a 1. ¿Ya? Estoy viendo que A va a ser mayor a B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo necesito como hipótesis. ¿Por qué hacemos esto? Porque en este caso, yo me tengo que fijar en ese signo y tengo que ver hacia dónde apunta. Mira, apunta hacia la derecha. Por lo tanto, esta va a ser una prueba de hipótesis de cola derecha. ¿Ya? Ahí después vamos a ver en la gráfica qué es lo que significa eso. Pero por ahora nos quedamos con que es de cola derecha. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi hipótesis. ¿Ya? Esta es mi hipótesis. ¿Ya? Así que ahora voy a borrar para seguir con el ejercicio. Ya. Entonces, ya tengo mi hipótesis. Ahora yo necesito mi estadístico de prueba. ¿Cierto? Que es el estadístico que yo voy a lanzar a la gráfica que me va a decir ya. Esto sí, esto no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que usamos acá? Como estamos usando las varianzas poblacionales, ¿cierto? Aquí el estadístico va a ser el estadístico F, el que voy a ocupar. Y el estadístico F lo saco con las varianzas muestrales. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Yo ya tengo esos datos, 1,78. Eso hay que ir corroborando las fórmulas, sí, pero espero que esté bien. El estadístico me va a dar 2,4. ¿Ya? Y aquí abajito vamos a hacer el estadístico crítico. El estadístico crítico es el que se coloca en la gráfica y el que me determina la región de rechazo de la hipótesis nula. Aquí yo necesito primero el B, que son los grados de libertad del numerador. ¿Ya? En este caso, NA menos 1 va a ser igual a 9 menos 1 va a ser igual a 8. El W, los grados de libertad del denominador, perdón, abajo,
¿cierto? Va a ser igual a NB en este caso, menos 1. 9 menos 1 es igual a 8. Esto va a ser indistinto porque nos dio el mismo número, pero en otros casos no se va a dar eso. ¿Ya? Por lo tanto, mi estadístico crítico va a ser igual a un F, ¿cierto? B, W, alfa, va a ser igual al F con 8 grados de libertad, 8 grados de libertad y 0.05. Y esto es lo que yo busco en la tabla de Fisher para 0.05 de nivel de confianza. ¿Ya? Por lo tanto, este en su momento me dio 3,44. ¿Ya? Así es. Hay unas tablas en donde no sale, no sale alfa, sino que sale probabilidad. Cuando yo hablo de probabilidad estoy hablando de 1 menos alfa. Y eso es lo que yo busco en la tabla. ¿Ya? Así que cuidado con eso. ¿Ya? Pero lo puedes corroborar, ¿cierto? Buscándolo en la tabla F o de Fisher. Ya que como su nombre lo dice. Ya. Entonces, ya saqué el estadístico de prueba, el estadístico crítico, y ahora, ¿qué me toca? Comparación de estadísticos. ¿Cierto? Yo saqué dos estadísticos, ahora los tengo que comparar. Gráfica F, ¿cierto? Que tiene más o menos una forma así. El problema me decía cola derecha. Cola derecha, esta es mi región de rechazo de la H0, ¿ya? O zona de rechazo, vamos a hablar, ¿no? Zona de rechazo de la hipótesis nula. Y tengo mi estadístico crítico, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. Estadístico crítico, que era 3,44. Y tengo mi, como le pusimos, estadístico de prueba, que va a caer por acá. Mi estadístico de prueba, ¿cierto? El F va a ser igual a 2,4. Si te das cuenta, mi estadístico de prueba está cayendo en la zona, fuera de la zona, de la región, de la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Por lo tanto, con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decisión. Bueno, esto no lo voy a escribir, pero es lo que tendría que salir como respuesta. Debido a que el estadístico de prueba no cae en la zona de rechazo, se tiene evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aceptamos la H0, lo que implica, ¿cierto?, que la varianza poblacional del plan A va a ser igual a la varianza poblacional del plan B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho en la segunda parte. Solo buscar esta igualdad. Si era igual o era distinto. Era lo único que estábamos buscando. ¿Ya? Y ahora recién vamos a responder lo que nos pide el problema. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. Y recuerda que siempre en estas pruebas de hipótesis, se siguen los mismos pasos. ¿Ya? Entonces, tipo de datos. Tratar de hacerlos más chiquititos, ¿cierto? El plan A, plan B, muestras. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos como tipo de datos. Nivel de significancia. Tenemos un alfa igual al 5%, que eso es igual a 0,05. ¿Ya? Y tenemos parámetros poblacionales. ¿Cierto? Que en este caso teníamos el μA y el μB, ¿cierto? Desconocido. Tenemos
las varianzas muestrales del plan A y del plan B desconocidos, pero con lo que hicimos en la parte 2, esta es la parte 3, perdón, que hicimos en la parte 2, sabemos que estas varianzas poblacionales son iguales, ¿cierto? Y los n mayúscula o los tamaños de la población son desconocidos. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, los parámetros poblacionales. Y aquí al lado voy a colocar los parámetros muestrales, ¿cierto? Que ya los habíamos sacado y son exactamente los mismos. Tenemos el promedio de A, ¿cierto?, que es 7,4. El promedio de B, que es 9. La desviación estándar de A, que es 1,33. La desviación estándar de B, que es 0,87. Tenemos la varianza de A, que es 1,78. Y tenemos la varianza de B, que es 0,75. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos todos los parámetros y aparte tenemos, ¿cierto?, el n sub A, que es 9, y tenemos el n sub B, que es 9, y que son poblaciones independientes, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos completo los parámetros muestrales y ahora recién podemos hacer la prueba de hipótesis para lo que nos está preguntando el problema. ¿Ya? Vamos a ver acá. Hipótesis. Ya, la hipótesis, ¿cierto? Ya la habíamos mencionado de alguna u otra forma. Que tenemos que el mu sub b va a ser mayor al mu sub a, ¿cierto? Que eso es lo que estamos buscando, que las clasificaciones del plan B sean mayores que las del plan A, por lo tanto, los promedios, las medias van a ser mayores. Por lo tanto, la hipótesis alternativa va a ser mu sub b menor o igual a mu sub a. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, está definiendo una zona de rechazo del H0 de cola izquierda. Pero ojo, aquí está el igual. Por lo tanto, aquí también abarca el estadístico. ¿Ya? Así que ojo con eso, pero sigue siendo de cola izquierda. ¿Ya? Porque en lo otro, si no estuviera esto y nos da el mismo que el estadístico crítico, el estadístico de prueba, en ese caso no se rechaza, ¿ya? No cae en la zona de rechazo. Pero en este caso, si se diera ese caso en donde el estadístico crítico es igual al de prueba, ahí sí se rechaza, ¿ya? Entonces, estadístico de prueba. Aquí, como estamos hablando de medias, comparación de medias, y tenemos poblaciones que son menores a 30 en sus individuos, poblaciones pequeñas, y aparte las varianzas poblacionales son iguales, tenemos, ¿cierto?, que hacer una prueba de student, ¿cierto? En este caso, para nuestro estadístico de prueba, lo primero que necesitamos es la desviación estándar acumulada o ponderada, como le llaman. En este caso va a ser n sub a menos 1 por la varianza muestral de A, n sub b menos 1 por la varianza muestral de B, ¿cierto? Y todo eso partido por los grados de libertad, o NA más n sub b menos 2. ¿Ya? Esto, ¿cierto? Yo ya tengo que sacar estos resultados, ¿cierto? Tengo 1,78, ¿cierto? Este es el valor de la varianza muestral, más menos 1, tenemos 0,75, esto hay que irlos corroborando igual, ¿ya? Tenemos 9 más 9 menos 2, ¿ya? Por lo tanto, esta varianza, perdón, es la varianza acumulada o
o ponderada, ¿ya? Esta varianza ponderada va a ser igual en este caso a 2024, me dio ese resultado, dividido por 16, que son los grados de libertad. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1,265. Y si yo le saco la raíz, tengo la desviación estándar. Y eso me da 1,125. ¿Ya? Ahí tengo los dos valores que necesito para mi estadístico de prueba. ¿Ya? Voy a borrar solamente aquí, porque todavía no tengo mi estadístico de prueba. Eso es solo un parámetro para el estadístico de prueba. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo saco mi estadístico de prueba? Con el estadístico T-Student. Para este caso va a ser promedio de B menos promedio de A, ¿cierto? Promedios muestrales por, aquí no es elevado al cuadrado, esta es la desviación estándar ponderada, ¿cierto? Por 1 partido por NA más 1 partido por NB. Todo eso en raíz cuadrada. ¿Ya? Eso lo único que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar. El promedio de A es 9 y el promedio de B es 9, el promedio de A es 7,4. El estadístico nos dio 1,125. Todo esto en raíz cuadrada de 1 partido por 9 más 1 partido por 9. ¿Ya? Aquí me da 1,6. 1,125 por 0,47 me dio a mí. Y el estadístico me dio 3,03. Ese es mi estadístico de prueba. ¿Ya? 3,03. ¿Ya? Y no nos olvidemos que los grados de libertad son 16, porque esos son los que vamos a buscar ahora en el estadístico crítico. ¿Ya? Así que ahora voy a borrar esto. Y me voy, ¿cierto?, con el estadístico crítico. ¿Ya? En este caso el estadístico crítico, o el T crítico, va a ser igual a un T con NA más N sub B menos 2 grados de libertad, coma, alfa. En este caso va a ser T, los grados de libertad nosotros nos dieron 16, coma, y el alfa es 0,05. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí, si yo busco grados de libertad en T con 16 y para un alfa de 0,05 me da 1,746. La misma salvedad del otro. Si salen probabilidades y no alfa, eso, las probabilidades son 1 menos el alfa. Eso es lo que hay que buscar, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Hay que ver bien qué tabla se está utilizando. Entonces aquí voy a colocar la comparación de estadísticos. ¿Ya? Entonces, gráfica T-Student es la misma que la normal, la misma campana normal. ¿Ya? ¿Qué nos decía? Con la izquierda. Por lo tanto, ¿cierto? Yo voy a tener aquí voy a tener mi zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Por lo tanto, mi T crítico, acordémonos que mi T crítico era 1,746. Y mi T de evaluación, o mi T comparativo, ¿cierto? Mi T de prueba, que es el T asterisco, le coloco yo, era de 3,03. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente paso tú deberías colocar decisión, ¿cierto? Decisión, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto?, lo que te voy a decir ahora. Debido a que el estadístico de prueba no cae en la zona de rechazo, ¿cierto? No cae en la zona de rechazo, está aquí. Se tiene evidencia estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, la media poblacional
del plan B va a ser mayor a la media poblacional del plan A. Es decir, las clasificaciones del plan B son mayores que las clasificaciones del plan A. ¿Cierto? Aquí yo rechazo, o sea, acepto H0, por lo tanto, el mío sub B es mayor al mío sub A. ¿Cierto? Entonces el gerente, ¿cierto?, tiene que elegir el plan B, que era el más caro, pero que él quería que le corroboraran esto. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el ejercicio número 1.